Los invitamos a que participen en el programa de hoy utilizando nuestras redes sociales. Nos pueden enviar sus opiniones utilizando el hashtag #AmenazaTrump. También hoy hemos querido preguntarles a propósito de la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cree usted que por lograr el acuerdo de paz con las FARC, el gobierno colombiano descuidó la lucha contra las drogas? Más adelante estaremos leyendo sus respuestas. Ahí aparecen las cuentas de cada uno de los periodistas del programa La Noche. Aquí siempre tenemos a los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hoy en la ciudad de Bogotá, en Colombia, al vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo. Él fue director de la Policía de Colombia, es uno de los exintegrantes de la policía que a lo largo de toda su carrera ha luchado de manera frontal en contra del narcotráfico. Conoce este flagelo como pocos. General en retiro, Óscar Naranjo, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. También quiero saludar en Bogotá, Colombia, a Miguel Ceballos, ex viceministro de Justicia, experto en temas de política exterior y actualmente es decano de la Escuela de Política y Relaciones Exteriores de la Universidad Colombiana Sergio Arboleda. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. En la primera parte del programa quiero hablar con usted, señor vicepresidente, y quiero comenzar preguntándole para el gobierno nacional qué significa esta amenaza de desertificación que ha hecho en las últimas horas el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, debería decir en primer lugar, Jefferson, que Colombia ha combatido durante 30 años el narcotráfico por convicción, basado en principios éticos y políticos que identifica como una amenaza, y por esa razón nosotros entendemos más que nadie en el mundo lo que significa no enfrentar al narcotráfico. Al final, el narcotráfico ha arrebatado la vida de políticos, de periodistas, de jueces, de fiscales, de policías, de magistrados, de soldados, de colombianos del común. Y lo que estamos diciendo hoy frente a esta declaración de la Casa Blanca es que nosotros, lejos de inmovilizarnos con realidades que tenemos al frente que superar, hemos puesto en marcha, en el caso específico de los cultivos ilícitos, una estrategia con dos componentes que estimamos por primera vez desde que luchamos contra esos cultivos, asegurarán que la erradicación no esté acompañada de resiembra y que esos campesinos que durante 30 años han estado dedicados a sembrar transiten a cultivos lícitos. Lo que puedo decir hoy, Jefferson, es que ese trabajo avanza y avanza presentando resultados que son incontrovertibles. Fuerzas militares y policías del 1 de enero a hoy, sobre una meta de 50.000 hectáreas, ya han erradicado 32.000 de manera forzosa. Y la Alta Consejería para el Postconflicto viene avanzando en el desarrollo de los planes de sustitución en todo el país. Señor vicepresidente, ¿usted qué le responde a esas voces que en las últimas horas, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos, han venido asegurando que el gobierno nacional, el gobierno colombiano, por privilegiar el proceso de paz con las FARC, por ese acuerdo, privilegiando ese acuerdo que se firmó el año pasado, terminó generando esta situación en la cual aumentaron los cultivos? Es decir, que por esa decisión política, finalmente el país terminó inundado de coca. ¿Qué opinión tiene usted de esas críticas? Bueno, creo que esas voces desconocen un esfuerzo continuado de 7 años. Jefferson, déjeme mencionarle lo siguiente. El gobierno para nada ha bajado ni bajará la guardia contra el narcotráfico y estas cifras pueden ser reveladoras. Durante estos 7 años, autoridades colombianas en cooperación con Justicia Internacional y concretamente con Justicia de los Estados Unidos han generado más de 1.000 capturas con fines de extradición, 821 de ellas dirigidas a los Estados Unidos. Eso es un esfuerzo que en todo caso habla de una decisión de golpear uno de los eslabones más fuertes del narcotráfico. Pero si revisamos también cómo se afectan y se han afectado las finanzas del narcotráfico, no se puede desconocer que en estos 7 años de gobierno se han intervenido, se ha aplicado medida cautelar de extinción del derecho de dominio a 15.200 bienes del narcotráfico por valor de 5.5 billones de pesos. Y si hablamos de interdicción,
las propias autoridades norteamericanas, a lo largo incluso de estos últimos meses, han señalado que Colombia es el país en la región, en el continente y en el mundo que puede mostrar más resultados en la incautación de clorhidrato de cocaína. Durante estos 7 años han sido más de 1.600 toneladas, lo que marca realmente un promedio histórico de incautación por encima de cualquier país y nación del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Vicepresidente, pero la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos está preocupado y ha hecho esta advertencia. ¿En qué reconoce el gobierno colombiano que quizás ha fallado durante los últimos años en la lucha contra las drogas? Esta advertencia de certificar a Colombia es quizás un hecho sin antecedentes en las últimas 2 décadas en la política exterior y en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. El gobierno reconoció, desde que empezamos a conocer las cifras tanto de autoridades norteamericanas como el sistema de monitoreo y verificación CINCI de Naciones Unidas, que esos cultivos evidentemente crecieron. Y crecieron por distintas razones, no por una única razón. Se ha mencionado que la única razón tiene que ver con el incentivo que se interpretó, daba el acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC para que esos campesinos accedieran a beneficios de sustitución. Pues esa puede ser una causa, pero hay una causa, en mi opinión, fundamental, que fue la depreciación del peso frente al dólar, donde al final lo que resultó produciendo esa situación es que se multiplicaran la utilidad para las mafias y para el crimen organizado. Pero uno se podría quedar en una discusión que, en mi opinión, trata de justificar o explicar por qué crecieron. Y la verdad lo que estimamos propositivo es, más allá de lo que pasó, qué es lo que vamos a hacer para reducirlos, enfrentarlos, y en eso es donde estamos concentrados. El señor general en retiro Óscar Naranjo, vicepresidente de Colombia, ¿usted cree que hay una presión en ese momento implícita con este tipo de pronunciamientos por parte de los Estados Unidos para que Colombia vuelva a utilizar el glifosato? Hay una posibilidad de que eso sea así. Lo que hemos dicho a las autoridades norteamericanas es que Colombia, sin conflicto con las FARC, después de haber intervenido 2 millones de hectáreas, 1.600.000 vía aspersión durante 16 años y 400.000 erradicadas manualmente durante el conflicto, ahora sin ese conflicto, Colombia se merece una oportunidad para probar una solución, no solamente de intervención, donde la lógica era yo erradico e inmediatamente me resiembran porque no hay un Estado permanente acompañando a esos campesinos a dar el paso a cultivos legales, que tenemos esa oportunidad hoy, la necesitamos para probar que este sistema y esta modalidad de sustituir cultivos sin conflicto con el acompañamiento del Estado sea una solución definitiva. Señor vicepresidente, en este momento, como usted bien lo ha explicado en diferentes ocasiones aquí en el programa La Noche, el gobierno nacional ha podido llegar a zonas donde antes no podía llegar a erradicar y sustituir cultivos. Teniendo en cuenta que el acuerdo de paz, tal y como usted lo ha dicho, ha permitido llegar a esos lugares donde antes la fuerza pública no podía llegar a erradicar, ni el Estado, ¿cuál cree usted que ha sido entonces el principal obstáculo para que en este momento estos procesos de erradicación, a juicio de los Estados Unidos, no estén dando los resultados que diferentes sectores de la comunidad internacional esperan? Sí, definitivamente todavía tenemos actores criminales en los territorios, pero actores que ya no son realmente un punto de convergencia del lucro que tenían las FARC en el pasado como organización armada por fuera de la ley, donde se lucraba del cultivo, tenía a esas familias confinadas y condenadas a la siembra por presión y las usaba al mismo tiempo como una especie de población donde ellos aparecían como su base social y política. Hoy eso empieza a desvanecerse y por eso la decisión del gobierno, del presidente de la República, para que la velocidad en el copamiento de esos territorios no permita que lleguen otros actores. Por otro lado están el ELN y están los llamados Bacrín o el Clan del Golfo en particular. El país conoce exactamente qué es lo que empieza a suceder con esa organización Clan del Golfo, que está diciendo
mandando un mensaje, levantando la mano para que el Estado los acoja a la justicia. Y nosotros creemos que ahí hay una nueva posibilidad, sin crear expectativas desbordadas, de que vamos en la línea correcta para que al final de este ejercicio estos grupos criminales armados abandonen el negocio del narcotráfico. Señor vicepresidente, ¿existe un plan fijado en el tiempo para entregarle resultados quizás al gobierno de los Estados Unidos y en lo que tiene que ver con este proceso de erradicación y de sustitución de cultivos en este 2017, que es, digamos, la estrategia que ustedes han venido defendiendo? Pues no solamente es que haya un plazo, es que en el día a día la vicepresidencia está asumiendo la responsabilidad de tener informado al gobierno americano, a la comunidad internacional, de asegurarnos que haya articulación. Y Jefferson, déjeme decirle, coincide justamente lo que está sucediendo hoy con una programación de donde vengo en este preciso momento. 42 instituciones del gobierno, más agencias internacionales, están sentadas hoy en una mesa, haciendo por 15 días lo que hemos llamado un ejercicio de revisión crítico, estratégico y de innovación, para ver dónde están los vacíos que debemos llenar con más acciones, con más compromiso, con mayor coordinación, para cumplir las metas que se ha trazado el gobierno. Señor vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, para finalizar, ¿qué significaría para Colombia una posible desertificación de los Estados Unidos? Y se lo pregunto porque, como lo dije al comienzo de esta entrevista, usted quizás es uno de los colombianos que mejor conoce la forma como opera en sus éxitos y también en sus fracasos la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué consecuencias traería para Colombia una eventual desertificación? Bueno, yo ni siquiera me atrevo a considerar que Colombia sea desertificada en el marco de la lucha contra las drogas, Jefferson, por lo siguiente. Los Estados Unidos, que han sido nuestros aliados más cercanos, saben bien del esfuerzo colombiano, no solamente para luchar en el plano doméstico interno nacional. Hoy Colombia está apareciendo en distintos países del continente, transfiriendo conocimiento, experiencia y entrenando policías y militares en todo el continente para seguir avanzando en contra del crimen organizado. Y por esa razón creo que nuestra calidad de aliados, más allá de la dificultad que tenemos con esos cultivos ilícitos, nos muestra como líderes integrales en la lucha contra el narcotráfico. Pues, señor vicepresidente de Colombia, general en retiro Óscar Naranjo, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa de la noche. Muchas gracias, Jefferson, muy amables. Antes de continuar hoy con este análisis y de hacer una entrevista que tenemos preparada ya con Miguel Ceballos, que nos está acompañando en este momento, queremos hacer un recuento de lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas. Esta no es la primera vez que a un gobierno colombiano le llega una amenaza de este tipo por parte de la potencia norteamericana, de los Estados Unidos. En 3 ocasiones, Colombia recibió esta sanción por varios motivos, entre los cuales están esfuerzos insuficientes para capturar a capos del narcotráfico, elevadas cifras hectáreas o el aumento de las hectáreas de coca cultivadas y la falta de legitimidad del gobierno de Ernesto Samper en 1994, cuya campaña a la presidencia recibió dineros del Cartel de Cali. Veamos este contexto en el cual vamos a entender por qué este es el episodio más tenso de las relaciones internacionales diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia de las últimas 2 décadas. En Estados Unidos, el proceso de certificación comenzó a principios de la década de los 90. En ese entonces se introdujo una enmienda para forzar al secretario de Estado y al presidente de turno a elaborar una lista de los países productores y facilitadores del tránsito de droga. La idea del acta era castigar reteniendo la ayuda económica a quienes incumplieran compromisos internacionales. El presidente tiene 3 opciones: negar la certificación, dar una de interés nacional o certificar. Colombia ha sido desertificada en 3 ocasiones. Primero, en el gobierno de Bill Clinton, la razón fue de interés nacional y el argumento era que las fuerzas de seguridad de Colombia no habían capturado a los capos del Cartel de Cali.
Además que Colombia era en ese entonces la mayor fuente de cocaína consumida en Estados Unidos y las hectáreas cultivadas de hoja de coca llegaban a 45.000. En 1996 y 1998, Estados Unidos volvió a incluir a Colombia en esta lista. La razón expuesta por el entonces gobierno de Bill Clinton fue que era el país productor del 80% de cocaína introducida a Estados Unidos, pero además consideró ilegítimo al gobierno de Ernesto Samper, a cuya campaña presidencial ingresaron dineros del narcotráfico. El compromiso de la lucha contra la droga, que seguirá con o sin certificación, es un compromiso de todos y de cada uno de los funcionarios de mi gobierno. Uno de los efectos de esta desertificación fue la anulación de la visa del presidente Samper en julio de 1996. El proceso de certificación ha terminado convertido en un instrumento de intervención en los asuntos internos de los países sometidos al mismo. Con la presidencia de Andrés Pastrana hubo una mayor cooperación militar en Colombia. Entre 1998 y 1999 se triplicó la intervención de Estados Unidos y con ello, hasta hoy, se recuperó la certificación plena. Vamos inmediatamente con Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia. Para usted, que es un experto en relaciones exteriores y específicamente o especialmente en lo que tiene que ver con la diplomacia entre Colombia y los Estados Unidos, ¿qué representa esta advertencia, esta amenaza que hace el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, yo no lo veo como una amenaza, primero que todo. Lo veo como la consecuencia de varias advertencias que viene haciendo el gobierno de los Estados Unidos, no desde la administración Trump, incluso antes, desde la administración de Barack Obama, en el sentido de prender las alarmas sobre una situación que ya hoy en Colombia es inocultable, y es la disparada sin precedentes en la historia de dos temas. El primero, la producción de cocaína, es decir, el proceso a partir de la hoja de coca transformándolo en cocaína, y por supuesto la disparada en los cultivos ilícitos. Eso lo venía advirtiendo Estados Unidos desde el gobierno anterior, entonces no es ninguna sorpresa. Lo que sí es importante es que Estados Unidos está enviando una señal que pocos precedentes tiene en la historia de la relación bilateral, y es que sea el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de una resolución que emite la Casa Blanca antes del 15 de septiembre de cada año, en la cual dice que Colombia está a un paso de ser designada, porque esa es la palabra oficial que usa, de ser designada como un país que no coopera en la lucha internacional contra las drogas ilícitas. Profesor Ceballos, evidentemente esto es consecuencia de una serie de hechos y advertencias que usted muy bien enumera, pero también uno se pregunta por qué Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, decide hacerlo en este momento, si desde hace varios meses ya conocíamos que el incremento de los cultivos de coca, que según la Casa Blanca, en el 2016 llegaron a las 188.000 hectáreas. Jefferson, hay una razón legal para ello. Hay una ley del año 2003 que es la ley de autorizaciones de las relaciones internacionales, así se llama en su sigla en inglés, y esa ley exige que el presidente de los Estados Unidos cada año, antes del 15 de septiembre, emita un concepto sobre el estatus o la situación de cooperación o no de los países a los cuales Estados Unidos ayuda. Entonces nunca hay que olvidar que nosotros tenemos esta manifestación del gobierno de los Estados Unidos, porque es que el gobierno de los Estados Unidos aprueba más o menos entre 350 y 400 millones de dólares al año en ayuda. No es que sean pues una decisión odiosa o que sea una decisión simplemente caprichosa. Lo que pasa es que ellos dicen cuál es el comportamiento de los países a los cuales les dan ayuda. No es que nos estén señalando porque sí, porque quieren hacerlo, sino porque ellos nos dan 400 millones de dólares y lo que esperan a cambio es que se cumplan unas condiciones mínimas para la ayuda. Si Colombia no quiere recibir esos 400 millones de dólares, pues no importa y no se aguanta el regaño.
El gobierno colombiano dijo que no necesitaba de amenazas para cumplir con este desafío. ¿Usted qué opina de la respuesta que entregó el presidente Juan Manuel Santos? Pues pienso que la respuesta del gobierno colombiano está llena, digamos, de sofismas o llena de interpretaciones que quieren mostrar que el gobierno colombiano está haciendo mucho más de lo que está haciendo en realidad. Por ejemplo, decir que Colombia está cumpliendo con la meta de erradicación, pues puede ser cierto, pero hay que mirar cuál es esa meta. Es una meta que puede ser irrisoria, es decir, el gobierno nacional se fija como la gran meta disminuir 50.000 hectáreas y ya va en 31.000, eso dice el señor ministro de Defensa, y pues a la gente hay que creerle, pero obviamente resulta desproporcionada en su pequeñez con respecto al crecimiento. Es que estamos hablando de crecimientos que pasaron de 40.000 hectáreas hace unos años a 188.000 o casi 200.000 hectáreas en 3 años, y ese es un crecimiento muy grande. Creo que el gobierno nacional responde como si no estuviera hablando con un aliado. Es contradictorio porque dicen, hombre, dice el gobierno nacional no responde a amenazas. Pues yo creo que esto no es una amenaza, esto es una relación bilateral en la cual Colombia recibe 400 millones de dólares al año y quien se los da le está pidiendo una explicación. Soy Miguel Ceballos, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este análisis y los invitamos a que continúen enviando sus mensajes a través de las cuentas de Twitter, utilizando el hashtag numeral amenaza Trump. La pregunta que les planteamos hoy, a propósito de la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump, ¿cree usted que por lograr el acuerdo de paz con las FARC, el gobierno colombiano descuidó o no la lucha contra las drogas? Leamos algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora de la noche. Jorge dice lo siguiente: lastimosamente no fue acuerdo, Santos entregó libertad para que FARC aumentara cultivos. Otro televidente, Chewar, él dice lo siguiente: claro que sí, el gobierno es permisivo y ahora ve y siente las consecuencias. Hay que combatir este flagelo como de lugar. Uno más, Brenda dice lo siguiente: no lo descuidó. El gobierno viene trabajando el tema, debe ser Estados Unidos quien busque medidas para reducir el consumo. Vamos a una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.